Bueno, y fíjese que si usted hoy no quiere recurrir al famoso recalentado o no tiene uno en casa, bueno, pues la opción de esta mañana es desayunar un tamal. Siempre los encontramos en cada esquina. Piras, ricos, tamales, oaxaqueños. Todos los días podemos encontrar a algún tamalero en cualquier esquina. Sin embargo, no todos trabajan en días festivos como el señor José. Tengo 44 años y me dedico a los tamales desde los 12 años. Ahí hagan la cuenta, ya llevo mucho tiempo de ser tamalero. La necesidad de obtener algo para comer, ahí empecé a los tamales y atoles no había de otro. Entre semana trabaja afuera de un centro de salud, pero los domingos y días festivos la esquina de las calles Xocongo y Chimalpopoca en la colonia Tránsito son el punto de venta desde muy temprano. 4 y media de la mañana a levantarse y a salir a vender otra vez. No queda de otra, pues la necesidad y vamos al día también y a vender no hay de otra. Y como es festivo se vende un poquito más. Para mí no hay tanto festivo así, pues no queda de otra más que trabajar. Sí, también pago renta y todo y hay que trabajar para sacar el dinero para pagar la renta. Y es que a quien no se le antoja un rico champurrado, arroz con leche, una guajolota o simplemente un tamal de dulce, verde, mole o de rajas en una mañana friolenta de invierno. Así es como José se gana la vida para mandarle dinero a su familia que se encuentra en la Sierra de Oaxaca. Por lo pronto, hoy espera terminar temprano para irse a casa a preparar más tamales y empezar un nuevo año lleno de trabajo. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.